Quiero irme a explicarles brevemente que Dios hizo todo sobre todas las cosas. Basta que leamos el libro de Génesis, capítulo 1, y en Génesis capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que Dios hizo todas las cosas. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe es de Dios y es para Dios. Nos debe de quedar claro este principio: nada nos vamos a llevar, nada es de nosotros. Cuando una persona cree esforzarse y estresarse por hacer algo para sí mismo, está equivocado. Tarde o temprano, Dios le mostrará a esta persona que Él es el hacedor de todas las cosas y que todas las cosas le siguen perteneciendo a Él. Hoy en la mañana, justamente cuando llegamos aquí, anoche se metieron a robar aquí en la iglesia. Y se meten a robar y no deja de ser un impacto para la vida de los primeros. Me habla el hermano Héctor, me dice: ¿sabes qué? Pues está todo volteado de cabeza. O sea, anduvieron, esculcaron por todos lados, se llevaron ciertamente algunas cosas y nos han afectado. Pero yo quiero decirles que el que roba a Dios, a mí me da más preocupación por esas personas, porque el que le roba a Dios se mete en problemas con Dios. Quizás alguien cree estarse robando o tomando algo que no le pertenece, y eso me lleva a mí a ver una cuestión más de una necesidad. Existen personas que están sujetos a una adicción a tomar algo que no les pertenece. Esa adicción es algo que fluye por tu cuerpo para tomar algo que no es mío, algo que cuando tan pronto se descuide, quiero llevármelo. Y esa adicción es algo que existe químicamente en mi cuerpo, que me hace estarlo haciendo repetidas ocasiones. Como mentir. Que dice mentiras, que el que se hace adicto a las mentiras vuelve a caer en las mentiras, y entonces le va mal y sabe, y por un momento trata de reflexionar, pero cuando la persona es adicta, cuando la persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, entonces se vuelve adicta y vuelve a hacerlo otra vez, a decir mentiras. Me queda claro que cuando una persona hay maltrato familiar, cuando hay violencia familiar, me queda claro que si el hombre es el que maltrata a la mujer, pues le pide perdón muchas veces. O si la mujer es la que maltrata al hombre, le pide perdón y se arrepiente. Sin embargo, vuelve a suceder. Yo quiero decirles que esa adicción, esa dependencia, esos estímulos son más fuertes que su propia voluntad. Pero todos los estímulos, así como les decía, aún para tomar Coca-Cola, aún para mentir, aún para robar, aún para maltratar, hay gente que de alguna manera se casa queriendo ser feliz, ir al altar y ser feliz, pero termina en un divorcio, porque aún cuando eres adicto a algo, y las bendiciones que vienen, Dios te permite tener un matrimonio, te permite tener familia, y cuando eres adicto a algo y no cambias tu conducta, entonces esa bendición se pierde, se va. El honor, el respeto, la integridad. Nadie puede cuidar la integridad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos qué tan íntegros somos. La respuesta sigue siendo Dios. La respuesta para todos los males, para todos los problemas, para todas las adicciones, para esas personas que arriesgan su vida porque se metieron brincaron el techo, se podía haber caído alguien de cabeza y quedar seriamente lesionado. Podía haberse herido, quebraron un vidrio, podía haberse herido seriamente. Ahora no sé, pero esa adicción es a tomar algo ajeno. La respuesta sigue siendo Dios. La respuesta para nosotros sigue siendo cuando el Señor Jesús llega a nuestras vidas, cambia totalmente, y lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace posible.
Dios quiere hablarte y Dios quiere hablar desde temprano. Iván, hazme un favor. Pídele a Dani que dónde está la cinta que necesito para que esto esté pegado. Que por favor te diga. Dios quiere hablar. Dios desde el principio de la creación, cuando creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios hablaba, ¿cierto? Y le hablaba a Adán. Adán, ¿y dónde estás? Y aquí y allá. ¿Y qué estás haciendo? Dios hablaba. Adán escuchaba. Hubo un momento en el que Adán, el hombre, dejó de escuchar a Dios. Y fue Adán el que llegó un momento en que Dios le dijo, de todo puedes comer, pero de esto no te conviene. Y fíjense, me gusta cómo le dice, no te conviene, porque vas a traer unas consecuencias negativas. Y Adán escuchó, pero como decía mi abuela, por una oreja te entra y por otra oreja otra te sale. Adán escuchó y por una le entró y por otra le salió. Me quiero ir a después, si ustedes leen por ahí Génesis, usted se dará cuenta que Dios le habló a Adán, le habló a Caín, le habló a Abel, le habló a Noé, y quiero llegar hasta cuando le habla a Abraham. Y le dice Dios a Abraham, sal de tu tierra. Estoy en el capítulo 12, Génesis capítulo 12, verso 2, le dice, sal de tu tierra, porque haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita tú en todas las familias de la tierra. Dios le habló a Abraham. Génesis capítulo 12. Dios le habló a Abraham. Y yo creo que eso sucedió hace miles de años. Y el día que le habló a Abraham puede parecerse al día de hoy. Yo quiero que pongas tu nombre. Dios te está hablando esta mañana. Dios quiere decirte algo. Dios se deleita con decirnos las cosas de las que Él ha preparado para nuestra vida. Para ti, Andrea, para ti, Cristi, para cada uno de nosotros, para cada uno. Dios sabe lo que tiene, porque nosotros somos creación de Dios, somos hechura de Dios, y entonces cuando nosotros hacemos algo, ¿alguien de aquí ha inventado algo, ha hecho algún pequeño invento, aunque sea de primaria, de secundaria o de carrera? ¿Alguien ha hecho algún invento? ¿Sí? ¿Qué inventaste, Horacio? Un clima por medio de una hielera. Y cuando estabas inventándolo, estabas ahí apasionado, queriéndolo echar a andar. ¿Sí? Y luego le pusiste, le hiciste, y cuando funcionó, ¿qué hiciste? Ya tengo clima. Ya. ¿Con qué? Para el carro. O sea, cuando nosotros hacemos algo con nuestras manos, claro, y estoy seguro que si alguien se subía al carro y tenía ahí la hielera con hielo y el abaniquito, se le hacen unos agujeros para que el aire circule por el medio del hielo y el abanico aviente el aire, y entonces el aire que pasa a través del hielo se enfría y recibe uno el aire frío, a final de cuentas. Y estoy seguro que si alguien se subía, Horacio, es mi clima, no me lo... ¿Qué te pasa, hombre? Es una hielera. No, es mi clima. Y lo defendía. Estoy seguro. Y acuérdate del dibujo que hiciste en primaria o de la carta que escribiste en secundaria. Acuérdate de algo que tú hayas hecho. Lo defendías porque tú lo hiciste. Y quizás el resto de las personas decían, ay, es que es un simple dibujo y los ojotes están bien grandotes y la cabeza bien chiquita y los pies. Quizás la gente te decía, pero tú defendías tu dibujo. ¿Estoy de acuerdo? De la misma manera Dios te va a defender. Dios desea decirte para qué te hizo. Dios desea respaldar la obra que eres tú. Porque Dios desea hacer las cosas bien. Y tú eres creación de Dios. Y Dios está más interesado en ti que quizás lo que tú estás interesado en Él.
Dios desea perfeccionar su obra. Dios desea que cuando te vean a ti, diga a las personas, wow, de veras eres creación de Dios. A ver, Gaby, wow, tú eres hija de Dios, te pareces tanto a Dios. Creo que Dios hizo las cosas bien. Wow, creo que Dios se voló la barda. Y no estoy hablando del aspecto físico solamente. Estoy hablando de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que planeamos, de cómo nos reproducimos. Dios tiene un plan grandioso para ti. Y lo mismo sucedió con Abraham. Abraham era como tú y como yo. Por eso me emociona y me estimula para seguir más de cerca la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios. Abraham era un hombre como tú y como yo. Gracias. Sí, gracias. Abraham era un joven como tú y como yo. Igual, hermano. Abraham no tenía... lee la Biblia y Abraham no tenía mayores cosas que lo que tú y yo tenemos. Y el video que vimos es el resultado de lo que Dios un día hizo a través de Abraham. A mí me sorprende el número de patentes que tiene, el número de premios Nobel de la Paz, que es algo que a nivel mundial dicen, a ver, ¿quién es la persona? Pues resulta que tiene el 22% de las preseas de los premios Nobel de la Paz y tiene el 0.2% de la población. Hay un 1200% de probabilidades rebasadas. ¿Pero sabes por qué? Porque tienen a Dios. Porque hacen de su vida un reflejo de Dios. Será el Bronco, será el que sea, pero dicen, a mí lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios dice. Será lo que sea, pero yo hago lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que algo, me voy a ir ahora al capítulo 18. Dios pensaba hacer algo en Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios dice unas palabras que me cautivan. Y dice Dios, esconderé lo que voy a hacer de mi siervo, no le declararé lo que voy a hacer. Y entonces Dios le empieza a decir que va a hacer. Génesis capítulo 18, Dios le empieza a hablar acerca de su hijo. Le dice en el verso 10, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchará la puerta. Y Sara escuchaba la puerta y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Qué me impresiona de esta parte? ¿Y cuál es el mensaje para ti? Que número uno, tenemos que aprender a escuchar. Y no estoy hablando de que aprendamos a escuchar detrás de la cortina como estaba Sara, aunque ciertamente Sara estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Sara oyó que Dios habló. Sara oyó que Dios habló y dijo, Sara, después de mucho tiempo vas a tener un hijo. Voy a venir a hacer de ti esa nación. Israel es resultado de Sara. ¿Estamos de acuerdo o no? Claro que interviene Abraham. Claro que la promesa es de Abraham, pero ¿en dónde estuvo el vientre de Isaac? Isaac, ¿en dónde estuvo? ¿En qué vientre? ¿En el de Abraham o en el de Sara? En el de Sara. Dos diferencias importantes entre Abraham y Sara. Número uno, Abraham estaba ahorita escuchando, pero Sara estaba oyendo. Oír es diferente que escuchar. Sara oyó la voz de Dios, inclusive se rió.
soy ya vieja. Después de ser ya vieja, dice, ya había cesado la costumbre. Sara escuchaba la puerta y dice Sara, verso 11, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es decir, los que conocen del sistema reproductor de la mujer, pues saben cómo funciona la cuestión de los ovarios y cómo el sangrado y cómo todo esto limpia y se prepara para después que venga una posibilidad de embarazarse y todo eso. Bueno, Sara, número uno, era estéril. Es decir, que aun y cuando sí tenía ese tiempo, ese periodo regular, era estéril. Es decir, no podía procrear hijos. Número dos, ya no era posible biológicamente porque ya no había esa purificación. Entonces ya no había posibilidades. Por eso es que Sara se ríe. Y yo quiero decirte a ti, no te rías de lo que Dios te está diciendo esta mañana. No te rías. Escucha, recibe y créele a Dios. Porque nada es imposible para Dios. Porque Dios todo lo puede hacer. Dios puede sacar. Me enseñaban una fotografía de un árbol seco, un árbol grande seco y que estaba floreciendo. ¿Cómo puede un árbol seco florecer? Bueno, pues es que no está tan seco. Es la lógica. Sí, pero ¿cómo podemos ver un árbol, un tronco todo carcomido y que está nada más la carcasa en semicírculo y que tiene ramas? Cuando se supone que la parte central, el tallo, es lo que es por donde fluye la savia para los nutrientes para las plantas. Dios puede hacer todas las cosas. Dios hace que las aves vuelen. Dios sabe que se transporten las aves sin que tengamos que darle vuelta a la cuadra, a la manzana. Dios hace que las aves de aquí simplemente vuela y aterriza acá en el Smart. Nosotros tenemos que darle la vuelta caminando. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios también puede hacer que te transportes a través del tiempo. Dice la Biblia que a Felipe le habló y le dijo, en el desierto hay un etíope, y lo transportó. ¿Qué hay imposible para Dios? Yo no sé cuál sea tu situación, hermano, pero me queda claro una cosa, que si Dios nos está dando la evidencia de que hizo de Israel, Dios también lo puede hacer contigo. Me queda claro. Si lo está haciendo hoy, esa información es de hoy, esa información no es de hace 10 años, no es de hace 100 años, no es de hace 1000 años, esa información es de hoy. Hoy Israel, después de haber pasado por sus penas, pero hoy Israel es un estado que representa la grandeza de Dios. Tú, tu familia, tu colonia pueden representar la gloria de Dios. Todos, cada uno de nosotros podemos representar la grandeza de Dios. Lo que creo que nos hace falta es escuchar. Y me voy a ir aquí a la clave entre la diferencia entre Sara y Abraham. Capítulo 18, verso 1. Si alguien tiene ahí la cita, que la pueda leer en voz alta. El 2 también. Y usted siga leyendo, le voy a encargar de favor, acépteme este favor. Quiero encargarle que de favor lea los 10 versículos primeros de ese capítulo, o los 9 versículos. Describe cómo Abraham tan pronto vio, atendió a Dios. Y esa es la parte que quiero dejarle claro hoy. Abraham recibió una voz de Dios y Sara también la recibió, también escuchó, pero Sara no la creyó y Abraham sí la creyó. ¿Cuál es la enorme diferencia, hermano? ¿Por qué razón, si eran esposos, si estaban juntos, si estaban en lo mismo, por qué escucharon la misma voz y por qué uno no la cree y el otro sí la cree?
¿Por qué? ¿Por qué? Piense. ¿Por qué si eran esposos y estaban juntos y tenían los mismos y les habló el mismo Dios, por qué uno sí escucha, sí cree y el otro no cree? Sí, la fe y todo lo que ustedes dicen es cierto. Porque uno estaba preparado y el otro no estaba preparado. Sencillamente. Nadie comemos en un plato sucio. Lo preparamos, es decir, lo lavamos. La preparación tiene mucho, diga conmigo, la preparación tiene mucho que ver. Dice la escritura que después le apareció Jehová a Abraham en Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Yo no sé qué estaba haciendo Abraham, pero estaba Abraham sentado esperando, estaba preparado. Abraham estaba dispuesto y lo que venga eso va a ser, ¿qué vas a hacer, Dios? Cuando estás esperando los milagros de Dios, entonces estás listo para lo que Dios va a decir. Cuando estás comiendo moras y Dios habla, entonces te ríes como Sara. No, pues ya soy grande. ¿Cuántas veces has dicho que no estás capacitado para eso? ¿Cuántas veces hemos dicho que ya soy demasiado grande? ¿Grande para quién? Cuando todo es posible para Dios. Sara dijo, es que soy estéril. Sí, es que eso es lo que ha sucedido en tu vida todos los días, pero para Dios nada es imposible. ¿Cuántas veces yo me he considerado estéril? Es decir, no soy capaz de reproducir lo bueno que hay en mí. Y esto parte me lleva al Festival de Esperanza. ¿Cuántos pensamos en reproducir lo que Dios me ha dado? ¿Cuántos de aquí estamos pensando en dejarle a alguien más lo bueno que Dios me ha dado? ¿O me considero estéril? Porque yo no soy el pastor, porque yo no tengo el léxico, porque yo no tengo amigos, porque yo no tengo familiares, porque en mi colonia nadie me quiere, porque siempre habrá una excusa para lo cual no nos podemos reproducir. Sara escogió sus excusas. Sara escuchó la voz de Dios y expuso sus excusas por delante. Dijo, no puedo hacer lo que Dios dice que sí se puede hacer. Cada vez que nosotros ponemos una excusa, cuando no podemos restaurar nuestra familia, cuando no podemos abrazar a nuestros hijos, cuando no podemos besarlos, porque decimos una excusa, es que yo así crecí, yo no tuve papá, yo no tuve esto, yo no tuve el otro, yo no puedo hacerlo, es que yo soy débil, es que yo soy fácil, es que yo tengo tantos problemas. Y no pensamos en que tenemos un Dios grande, que ese problema que yo tengo, para Dios no es problema. Que ese problema que yo tengo, Dios lo puede resolver. Es más, me atrevo a decir, quizás me ha estado diciendo cómo resolverlo. Y yo por estar comiendo moras, he estado pensando que no puedo resolverlo. ¿Me estoy explicando? Abraham estaba sentado, Abraham se preparó, Abraham estaba esperando un milagro, y cuando se sienta y alzó su vista, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo. ¿Cómo salió Abraham? A ver, ¿cómo salió Abraham? ¿Cómo? Vamos a pensar que entra Abraham por la puerta. Sí, pues entra Abraham por la puerta. ¿Cómo salió? A ver, pastor, con permiso, pero espérame, digo, con toda la pena, pero pues digo, yo voy. ¿Sí me estoy explicando? No estoy hablando de alterar el orden del culto, pero hermano, cuando el pastor te estorba, tú tienes que ir delante de Dios corriendo. Tú tienes que ir corriendo, sea el pastor, sea quien sea cualquier ser humano, tú tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que ir corriendo. Escuchar la voz de Dios depende si estoy esperando escuchar la voz de Dios.
depende de la preparación. Yo le doy gracias a Dios porque en la mañana que habló, que me dice la pastora, Dios me está hablando. Yo dije, yo me hago un lado. Adelante. Yo no puedo poner mi ego y mi postura y mi caballerosidad y la cabeza de la iglesia por encima de Dios. Jamás. ¿Me estoy explicando? Porque la iglesia es de Dios. Porque el próximo viernes vamos a abrir un espacio de 7 de la mañana a 8 de la mañana para escuchar la voz de Dios. No venga usted con la intención de que va a venir aquí y la pastora va a zigzaguear la espada y a resolverle sus problemas. No, hermano. Estamos abriendo un espacio de 7 a 8 para que usted se salga de su entorno y venga a escuchar la voz de Dios. Y si usted dice, pastor, es que yo tengo mucho trabajo, es que yo tengo mucha escuela, es que yo tengo mucho, es que yo no puedo, bueno, a mí no me causa problema. ¿Me estoy explicando? Yo solamente me voy a acordar de que la Biblia dice que la esposa de Abraham dijo, es que ya soy vieja. Y contra la vejez, ¿qué hago, Señor? Y contra la esterilidad, ¿qué hago, Isaac? Y Dios dijo, es que no has escuchado lo que yo soy Dios, que yo soy el que hace todas las cosas. Y en lugar de tomar la voz de Dios y de decir, wow, Dios dijo eso, pues contra viento y marea voy a esperar eso, en lugar de ponerte en esa posición, te pones las excusas por delante. No, esto no es para ti. Yo creo que la preparación tiene mucho que ver. Cuando nos preparamos para adorar a Dios, yo puedo decirle a mi falta de fe, te quito un ratito y ahí te dejo. Y voy a decirles en broma y no broma, pero los que vinieron a asaltar dejaron un perrito adentro. Basta saber a dónde va ese perrito y damos con él. Pues por favor, hágame favor. ¿O no? Digo, basta seguir el perro y en la casa que llegue, pues seguramente ahí estará. O basta que veamos quién anda con ese perrito y sabemos. Por favor. Pero cuando la gente anda pensando en otras cosas, hasta mal hace las cosas de Dios. No hay perro que se pierda, hermano. Tienen el olfato desarrollado 1000 veces más que el humano. Ellos huelen las toxinas de nosotros y siguen a su dueño. Ese perrito no está perdido, sabe de dónde es, no es que estaba encerrado aquí. Hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Cuando yo me preparo para hacer las cosas que Dios tiene, entonces yo hago a un lado las mías y dejo a un lado esto y dejo a un lado lo otro y dejo a un lado mis preocupaciones y dejo a un lado mis limitaciones. Y yo sé que quizás tienes problemas. Creo que quizás todos tenemos problemas, pero ¿sabes dónde está la solución de los problemas? En Dios. La solución de los problemas no está en enlazarte con otra persona, en depender de otra persona, en ir a otra persona para que esa persona me esté dando largas y largas. La respuesta la tiene Dios. Abraham y Sara necesitaban un hijo y la respuesta la tenía Dios. Hermanos, yo creo que este tiempo será de bendición. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora Lolis, que dice, vamos a abrir un espacio y vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Te gustaría escuchar la solución a tus conflictos? ¿Te gustaría estar en silencio y escuchar la voz, la solución a tus conflictos? Les decía en la mañana en la oración, y quisiera, no sé si tengamos oportunidad, pero si hacemos un minuto de silencio, si ahorita ponemos un minuto de silencio, a ver, déjenme hacerlo brevemente, un minuto, reloj, un minuto, vamos a guardar silencio, Moni.
que se oiga nada más el clima. Guarde un minuto de silencio. Un minuto. ¿Qué pensó en ese minuto? No me contesten a mí, contéstense a ustedes. ¿Qué pensaste en ese minuto? ¿Escuchaste la voz de Dios? Porque estamos hablando de escuchar la voz de Dios. En ese minuto de silencio, le pediste a Dios, habla, que tu siervo escucha. O sirvió un momento en el que el pastor no estaba hablando para pensar en dónde dejé los frijoles, o cómo dejé las ventanas, o cómo dejé, o decir que ya hace hambre, o checar el reloj, o saber quién tosió por allá. Porque es un minuto de silencio, pero es un minuto en el que estoy esperando a ver qué hago, qué estoy haciendo. Yo también guardé un minuto de silencio, y todos guardamos un minuto. El asunto no es lo que yo pienso, el asunto es lo que tú piensas con respecto a tus soluciones. Quiero decirte con este ejercicio que Dios habla, pero cuando estamos distraídos, cuando estamos pensando en otra cosa, hermano, Dios está hablando. Y somos nosotros los que no escuchamos la voz de Dios. Que este ejercicio te sirva para ti mismo. ¿En qué estabas pensando? Porque si tú tienes un conflicto, yo lo que haría es, Dios, voy a guardar silencio para que tú me digas. Y si guardo silencio y no escucho la voz de Dios, Dios, háblame. Y Dios, dime. Ya no aguanto a mis papás, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto el hígado, ya no aguanto el callo, ya no aguanto algo. Dios, pero háblame, por favor. Si has hecho algo grande con el pueblo de Israel, quiero que hagas algo grande conmigo. Estoy preparado, estoy dispuesto a escuchar. Estoy como Abraham, a la espera de que tan pronto aparezcan 3 hombres, correr para ir y postrarme y decirles, hágase, te lavo los pies. Lean ustedes todos los versículos. Te lavo los pies. Mató un cordero. A ver, el cordero, el becerro más gordo, el que tenía. A ver, ¿quién de nosotros le ha dado algo así a Dios? A ver, Dios, me estás hablando para ir, déjame lo que tengo, el becerro, la mantequilla, los pies. ¿Qué te lavo, Dios? ¿Qué hago por ti? Cuando Dios se manifiesta, estoy preparado. Porque puede ser que Dios se esté manifestando cuando yo salga de aquí, de esta puerta, y vea una flor en medio del asfalto. Y puede ser que Dios se esté manifestando ahí. Una flor en medio del asfalto. Cuando hay una sanidad en mi vida, cuando hay la sanidad en la vida de alguien. Dios me puede estar hablando, pero mucho tiene que ver si yo estoy preparado. Cuando estamos preparados, hermanos, Dios va a hacer de ti una nación grande. Mi Señor ha dicho que todo el que bendijere a Israel será bendito. Yo quiero ser bendito. Yo quiero que yo, Gerardo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos reciban la bendición de Dios. Que Dios diga, a este lo tengo por bendito.
Y que así como Israel está rodeado de enemigos, no importa que esté rodeado de lo que esté, pero que Dios diga de mí, de mi familia, de mis hijos, estos son benditos. A estos que diga Dios, yo los bendigo, porque son mis benditos. Eso es lo que yo quiero. Yo busco la bendición de Dios. Cuando tú buscas la bendición de Dios, cuando tú te preparas para escuchar la voz de Dios, vas a escuchar la voz de Dios en cada uno de los detalles. Y yo creo que no se terminará este año, 2018, no se terminará en el que tú y tu familia serán levantados. No se ha terminado todavía la vida. E Israel ya es levantado, ya es reconocido. Ya las estadísticas hablan de él. ¿Nos ministras con tantito música? Yo quisiera cerrar y terminar esto. Vamos a terminar preparándonos. Hoy creo que Dios nos ha dado una tremenda lección. Tremenda. Desde que empezamos, Dios hizo las cosas de una manera diferente. Y vamos a terminar. Yo quisiera poner un tiempo para escuchar la voz de Dios. Para que cada uno de nosotros tomemos y le recomiendo, dígale a Dios, Dios, esta es mi situación. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Si usted está pensando en su familia, si usted está pensando en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en sus hijos, dígale, Dios, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan que tú tienes para que yo sea el instrumento para que tu nombre sea conocido? Claro que hay que comer y hay que hacer muchas cosas, pero la voluntad de Dios creo que es más grande. Cierre sus ojos.